Misterios ocultos. Fue la noche del 29 de octubre de 2016 en Cochabamba, Bolivia, cuando la vida de Javier Canchi se encontró con su destino más oscuro. Un lugar apartado, una trampa y una historia que aún resuena con preguntas y ecos de justicia. Esta noche desenterraremos la historia de Javier, un joven cuya vida fue interrumpida de la forma más desgarradora. Una historia que marcó de la manera más trágica los corazones del pueblo boliviano. Sean bienvenidos a tu podcast Misterios Ocultos, el lugar donde exploraremos los secretos que el tiempo y el silencio no logran entesar. Mi nombre es Daniela Yusco y te contaré el caso de Javier Canchi, juntamente con mi compañera Anatolia Cosme. Así es, prepárate para escuchar detalles que te harán cuestionar qué tan seguros estamos de conocer a las personas a nuestro alrededor. Esto es Misterios Ocultos. Vamos a empezar por dar una biografía pequeña de Javier. Javier Canchi Choque era el menor de 3 hermanos de una humilde familia que vivía muy cerca del lugar donde fue asesinado. Alto Sibingani estaba cerca a la capital del departamento de Cochabamba. Tenía 17 años y para cuando pasaron los hechos estaba en cuarto de secundaria en el colegio Antonio X. Familiares y amigos lo describen como un chico divertido, ocurrente, que le gustaba el fútbol, un buen amigo e hijo. Su familia se había trasladado hace 14 años atrás a Alto Sibingani desde la localidad de Bolívar. Son una familia de escasos recursos. Sus padres no hablan español, sino quechua. En ese tiempo, en su colegio, estaban realizando una obra de teatro donde Javier, curiosamente, tenía un papel de un personaje que moría al final del acto. Este caso se desarrolló en Alto Sibingani, una localidad que queda a media hora de la ciudad de Cochabamba, y que es una localidad, perdón por la redundancia, que está muy marginada y, por así decirlo, olvidada, ya que no tiene servicios básicos, tampoco alcantarillado, y son muy pocas casas las que en ese entonces tenían luz eléctrica como tal, y el alumbrado público era prácticamente inexistente. Estas características dan el escenario perfecto para que muchachos de 13, 14, 15 y hasta 16 años empiecen a juntarse con pandillas y comenzar a consumir drogas desde muy temprana edad, y ser consumidores también frecuentes de bebidas alcohólicas. Además, en este lugar existen varias chicherías, lugares donde llegaban a ser escenarios perfectos donde estos jóvenes podían pelearse de manera brutal y sangrienta. Sin embargo, hablemos del día de los hechos. El 29 de octubre algo iba a romper con la monotonía de Alto Sibingani. Y es que un señor, aproximadamente a la medianoche, sale de su casa con el deseo de mastigar algunas hojitas de coca, algo muy común en nuestra región. En esto, él ve hacia el cerro, pero no a cualquier lugar, sino un lugar en específico, donde existían muchas rocas y poca vegetación. Y empieza a ver algo que él consideró en esos primeros segundos era una fogata. Sin embargo, cuando pasaron los segundos, rápidamente esta fogata, de ser chiquita, empezó a hacerse cada vez más y más grande. Pasaron otros segundos y es cuando él empieza a escuchar gritos de auxilio y gritos de terror. Obviamente, él se preocupa y empieza a tocar todas las puertas de los vecinos para tratar de que todos vayan a este punto y saber qué es lo que estaba pasando. Cuando llegan al cerro, Ana, exactamente al lugar donde habían visto el fuego, ellos se encontraron horrorizados por la escena que estaba frente suyo. Imagínate, estaba un muchacho muy joven, además de muy delgado, con la ropa prácticamente quemada, al igual que el 90% de su cuerpo, cuya piel prácticamente se había deshecho como una cáscara de huevo de lo quemada que estaba. El señor, con las mejores de las intenciones, agarra su celular y empieza a grabar. Pero te preguntarás el por qué, Anita y el público. Porque unas semanas atrás, más o menos por este mismo lugar, también se había encontrado el cuerpo de una mujer con la cabeza totalmente aplastada por rocas, pero en esa oportunidad no pudieron hacer nada con el cuerpo de la muchacha y el crimen se quedó sin investigar. Entonces, tratando de que esto no vuelva a ocurrir, el señor, viendo que el muchacho se encontraba agonizante, en un estado realmente trágico y viendo que todavía él estaba consciente, agarra su celular y empieza a grabar, preguntándole las cosas más importantes. ¿Cuál era su nombre, ya que prácticamente su rostro estaba irreconocible? Y además, ¿quiénes le habían hecho esto y el por qué?
El audio grabado rápidamente se lo derribó a las autoridades correspondientes y a los medios de comunicación. De igual manera, también esto se hizo viral por las redes sociales y es el audio que escuchamos a continuación. Misterios ocultos. ¿Cómo te llamas? Javier Canchi. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 17. 17. ¿Quiénes te han hecho todo esto? No sé quiénes serán, solo que se andaban locos. Ya, no te vas a mover mucho, por favor. No te muevas. Quédate quieto ahí. ¿Tienes frío o tienes algo? Tengo bien calor, solo quiero que hagan agua. Ya. ¿Qué más nos puedes decir? ¿De qué te han hecho? ¿Cómo ha pasado esto? Algo por ahí me hacían enojado de eso. Ten paciencia, amigo, ten paciencia. Quiero agua. Ahorita van a traer. Ten paciencia, amigo, por favor, ¿ya? El René. ¿El Cené? Sí, ¿Cómo se llama? ¿El Cené qué es? no sé su nombre, solo que es un pandillerito. ¿De dónde es? Sus amigos de Doña Pascual me han dicho. Sus amigos de Doña Pascual. ¿De dónde es Doña Pascual? De colegio hasta que se chicharía. ¿De la chichería? Sí. Agua. Ya sé quién es. Si quieres matámoslo, ya no quiero saber. No, amigo. Ahorita va a llegar la ambulancia. ¿Pero a qué hora vas a ver? Solo quiero que me eche agua. Ahorita. Ese era el pedido de ayuda de Javier. Y es justamente a través de este audio que sabemos más de la historia. Iniciemos con la cronología de los hechos, Ana. Javier tenía una relación con Delia Tola. Ellos tuvieron una relación más o menos por el periodo de un año, no se sabe exactamente, pero terminaron. Y a los 6 meses Javier, sin darse cuenta, empieza una relación con la prima de Delia, Marlene Tola. 5 días antes de que ocurrieran los hechos, Javier cambió su foto de perfil en Facebook. Esta imagen era la imagen de una lápida con flores y tenía una parte textual que decía: cuando yo me vaya, en tu recuerdo llévame junto a ti. Cuando yo me aleje, en tu recuerdo llévame para siempre. Al ser una imagen de perfil de Facebook, él le dedicó muchas de estas palabras a su nueva novia, Marlene. Y es ahí cuando muchos de otros amigos empiezan a comentar, y entre estos comentarios estaba el de Delia, que de manera sarcástica le dice: wow, qué linda pareja hacen Marlene y Javier, les felicito. Y empiezan a tener una conversación entre Delia y Javier también con Marlene, enviándose emoticones de corazones. Y es desde este momento en el que muchos piensan que Delia empezó a crearse esta venganza en su cabeza porque ella se sentía traicionada. Es incluso por esto que Delia empieza a tener discusiones verbales con los familiares de Javier. Uno de los primos de Javier declara que días antes Delia le había dicho: tu primo ya me está voy a hacer que mis amigos lo maten. Cabe aclarar que las cuentas de Facebook tanto de Delia como de Javier hoy en día están en Facebook, se las puede encontrar, pero estos datos, estas publicaciones ya no se encuentran disponibles por las investigaciones y también porque Delia, días después de todo lo que había pasado, ha restringido sus publicaciones y ha eliminado ciertas publicaciones. Y también es importante decir que la mayoría de los datos de esta investigación no han salido a la luz, pese a que los medios de comunicación han hecho este caso mediático, porque los implicados eran menores de edad. ¿Qué pasa? Ese día, después de que Javier haya mencionado a Delia en los audios, acusándola de que ella había sido quien la había llevado al cerro y de que le habían ocasionado todo esto, es que a Delia se la prende. Ella dice y ella acepta que sí, ese día del 29 de octubre se había encontrado en la mañana en 2 ocasiones con Javier, pero que no había participado en su asesinato. Ella menciona que Javier la había citado reclamándole de unos audios, pidiéndole que elimine algunos audios de WhatsApp, y ahí es donde habían tenido una discusión. Ella menciona que en la noche ella estaba con su prima, entonces no estaba en el momento en el que a Javier le ha pasado todo esto. Posteriormente, con las investigaciones, se sabe que Delia sí se había encontrado esa mañana de ese día en 2 ocasiones con Javier, pero posteriormente en la noche también se había encontrado con su novio, que era Gary, que tenía 16 años y era perteneciente a la pandilla Los Teddy Boys.
Delia había citado a Gary a las 7 de la noche, había llamado a Javier también citándolo a las 7 de la noche a la cancha del Tosi-Vingani. Y es ahí donde primero se encuentran Delia, Gary, Gustavo, que le decían el Choco, él tenía 18 años, todos estos eran integrantes de la pandilla Teddy Boys y Cartel Central. Gary llama a su amigo René, le pide que le ayude a golpear a un chico, pero no le especifica a quién. René acepta, esto se sabe por declaraciones de René. Esta noticia se fue difundiendo entre los miembros de esta pandilla. ¿Y qué es lo que sucede? A eso de las 7 de la noche, Delia llama a Javier y le dice, encontrémonos en la cancha. Javier le dice, perfecto, encontrémonos. Y Delia en ese momento empieza a subir con Gary y con René y con Gustavo, ¿no? A quien le decían el Choco. Caminaron hacia el cerro. Cuando Delia vuelve a llamar a Javier y este le dice que ya estaba en la canchita, Delia le dice, ¿por qué no subes? Y lo hizo subir tanto que lo llevó hasta el cerro. Javier llega alrededor de las 9 de la noche y es ahí donde comienzan a hablar. Según lo que dicen, tuvieron una conversación realmente larga y tendida. Cuando ellos estaban finalizando la conversación, Delia se para y hace una seña. Ante esta seña, los tres muchachos, Gustavo, Gary y René, salen de su escondite y agarran a Javier y lo empiezan a golpear de manera completamente brutal. Según las declaraciones de René, las personas que lo estaban golpeando eran tanto Gustavo como Gary. Él no habría participado, según porque cuando Javier lo había visto, lo había reconocido y le había pedido que por favor no le hiciera nada. En ese momento le golpearon la cabeza, le golpearon el cuerpo. Ellos en grupo ya habían quedado que Javier iba a morir esa noche. El plan inicial era agarrarlo, atarlo a un árbol, atarlo de manos y pies y ahorcarlo. Sin embargo, estos planes cambiaron, ya que Javier tenía una botella, un bidón con gasolina dentro de su mochila. Esa gasolina llegó ahí porque, según declaraciones de los amigos de Javier, él se había comprometido a llevarlos a pasear en su auto. Tan pronto vieron la gasolina, la sacaron y una de estas personas, Gustavo, le obligó a beber parte de la gasolina y el restante se lo vaciaron, se lo echaron en su cuerpo y Gary prendió el encendedor y Javier empezó a quemarse. Ellos, completamente despavoridos, huyeron del lugar y cada quien se fue por su lado hasta que sucede lo que tú contaste al principio. Hasta que el señor y varias personas de la comunidad de este lugar llegan y ven a Javier en esas condiciones y logran grabar su testimonio. Caso contrario, es muy probable que nunca nadie hubiera sabido todo lo que le pasó a Javier. Así es, además las horas pasaron, la policía activó todos sus protocolos para dar con estos muchachos y obviamente la familia se hizo presente. Cabe recalcar que la ambulancia y la policía llegaron a este lugar 3 horas más tarde debido a que es un lugar muy lejano y de difícil acceso, como ya habíamos mencionado, alargando el sufrimiento de Javier, que según testimonios de los vecinos pedía a gritos que lo maten para no sufrir más. Lograron llevarlo hasta el hospital Viedma. En el hospital, su hermano logra grabar otro video a Javier y en este video vuelve a reiterar que la persona que lo llevó hasta este punto fue Delia, junto con su enamorado y otros miembros de la pandilla, según lo que él dice. Javier muere después de 3 días de agonía. Fallece por una falla multiorgánica. Y es acá cuando las cosas se ponen muy sensibles. Debido a que toda esta parte de la ciudad, que obviamente estaba sumamente dolida con el crimen, llevan el ataúd hasta la puerta del resguardo policial, exigiendo justicia. La policía, de manera muy rápida, presenta a las personas que serían los involucrados en este crimen. En primera instancia fueron Delia, Gustavo, Gary y René. Pero después de más de un año de investigaciones, se da a conocer que fueron 8 personas las involucradas. Entre ellas, la prima hermana de Delia, que había tratado de salvar a Delia diciendo que ambas se encontraban juntas en su casa la noche de los hechos, como ya había mencionado Ana. Además, pasaron muchas cosas durante las investigaciones. La gran parte de la sociedad boliviana exigía la más dura de las penas, 30 años de cárcel. Cabe indicar que la familia de Javier es una familia de muy escasos recursos, donde esta familia también iniciaron campañas de donación para que gente donen dinero para poder solventar lo que es el juicio. También es importante mencionar que en Bolivia el proceso penal para los menores de edad se lleva de una manera diferente. Esta se rige por la ley 548, el Código Penal de Niño, Niña y Adolescente, en donde menciona que los menores de 14 años
son inimputables. Independientemente del acto que cometan, no pueden ser imputados. En cambio, los de 16 a 18 años sí son imputados por los actos que han cometido, pero la pena máxima que se les da es de 6 años y son llevados a un centro de rehabilitación. A los mayores de 18 años, la pena máxima es de 30 años sin derecho a indulto. Y también es justamente, bueno, tengo entendido que por esos tiempos se le grabó a la mamá de Javier en las puertas de la carrera de Economía de la UMS, de la Universidad Mayor de San Simón, pidiendo dinero, ¿no?, para poder solventar el proceso tan largo que estaba llevando, porque es después de 2 años, 2016 hasta el 2018, que la investigación culmina. Sí, justamente a inicios del año 2018, finalmente toda la investigación y todo el juicio llegan a la etapa donde se dan las penas correspondientes a las investigaciones, las cuales señalaban a Gustavo, que era la única persona mayor de edad en ese entonces, como el autor y el responsable, en este caso material, de los hechos, y a él se le da una pena de 7 años de cárcel. Además, algo que llena de indignación a la población fue que su proceso no fue por asesinato, sino fue por lesiones graves que derivaron a asesinato. Los otros 7 implicados tienen penas de 3 a 6 años, de acuerdo al grado de responsabilidad que las investigaciones les dieron a cada uno de ellos. Entre estos estaba Delia Tola. El sentimiento de la familia era obviamente de impotencia ante esta pena, porque ellos decían, y cito, como lesiones graves, es decir, si alguien agarra un bidón con gasolina y te lo hace beber, no es justamente para dañarte, es para matarte. Estamos hablando de que este caso pasó en el 2016. Estamos por finalizar el año 2024. Eso quiere decir que varias de las personas involucradas hoy en día están libres, a pesar del terrible crimen que han cometido ante la humanidad de Javier Canchi. Es triste saber que una vida no vale casi nada para algunas personas. Y sería interesante, ¿no?, realizar un análisis de los hechos que han pasado. ¿Tú qué nos podrías decir, Dani? Con referente a lo que es el lugar de los hechos, como había mencionado al inicio Ana, en respecto el lugar, ya había habido otros tipos de crímenes similares. El del caso de una mujer que fue encontrada con la cabeza destrozada por rocas, ¿no? Entonces, estos lugares denominados pueblo de nadie, por así decirlo, por estar tan alejados del orden público, de las autoridades correspondientes, como estos también no dan atención correspondiente a estos lugares, hacen que el escenario sea perfecto para estos crímenes. Muchos crímenes que muchas veces se quedan en el olvido, ¿no?, que no son investigados, y por suerte, en este caso, se pudo grabar y se pudo saber que esta persona era Javier Canchi y quienes le hicieron. Por eso mismo mencionamos que es muy importante lo que es la recabación de este audio, que aunque sea muy triste y desgarrador escucharlo, es muy importante para este caso. Y también cabe mencionar que las autoridades deberían de poner un poquito más de atención, porque en el país existen muchos lugares, pueblos de nadie, donde ocurren estos hechos. También sería interesante realizar un análisis psicológico, ¿no?, de los adolescentes que llegan a pertenecer a estos grupos o llegan a integrarse a estas pandillas. Creo que este tema de las pandillas no es solo del 2016, no es solo de más antes ni de ahora, es desde ese tiempo atrás. Y creo que es importante, y bueno, yo opino, integrar un psicólogo en los colegios, ¿no?, especialmente en estos lugares alejados, como tú dices, para analizar psicológicamente a los adolescentes. Cuando uno es adolescente, cambiamos, ¿no? Cambiamos no solo físicamente, sino emocionalmente, cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, y tal vez sufrimos algún problema también con nuestra identidad y somos vulnerables. Y creo que también es en esta etapa en la que tal vez es por presión que ejercen este tipo de pandillas, como mencionaba René, por ejemplo, cuando Javier lo reconoce y él dice, ¿por qué no le ha ayudado? Porque esta pandilla o este grupo lo había amenazado, le había dicho que si ayudaba a Javier lo iban a golpear a él. Entonces, es este tipo de pandillas lo único que trae es violencia, y también están en las declaraciones de las familias, de los vecinos del lugar, que mencionaban que como tú decías, existían chicherías, y en estas chicherías los adolescentes, los menores de edad, tenían un acceso libre a las bebidas alcohólicas. ¿Y qué es lo que traen las bebidas alcohólicas? Violencia, ¿no? Ellos decían que estas pandillas les robaban, habían peleas, o sea, no era seguro el lugar. Y tal vez es lo que derivó a
a que ocurriera este tipo de hechos como lo que pasó con Javier. Ahora, algo triste también para mí en lo personal es el tema del proceso legal en Bolivia, porque esto era un caso de asesinato, ¿no? No era como se lo procesó en ese tiempo, era asesinato, porque ellos tenían el plan inicial de matarlo, tal vez no con la gasolina, pero iban ya con esa idea de asesinarlo. Misterios ocultos. Ahora, si bien este caso queda aún en la memoria de los bolivianos, es muy importante también darse de cuenta que la justicia no es justa para todos. Más o menos siempre se va al lado de lo que es una opinión muy propia de mí, al quien tiene los factores económicos para solventarlo. La familia de Javier, como se indicó, era de pocos recursos. Además a esto, la basera comunicacional, por así decirlo, porque ellos no hablaban el castellano, hablaban el quechua, si no me equivoco. Entonces esto ha ocasionado que sea otra basera para llevar el juicio de Javier. Y es muy importante en estos tiempos, más que todo, que ya estamos aproximándonos a Todos Santos, recordarlos y tenernos a las memorias a las víctimas que tal vez no tuvieron una justicia como tal, pero mantenernos en la memoria. Y así llegamos al final del caso de Javier Canchi, un recordatorio de que la búsqueda de justicia nunca se detiene. Creemos que cada historia debe ser escuchada y cada misterio merece ser desenterrado. Gracias por acompañarnos en este viaje de lo desconocido. Recuerda, la verdad se oculta en las sombras y nosotros estamos aquí para encontrarla. Hasta el próximo episodio de Misterios ocultos.